Hoy estamos en Daf Lamed Dalet, empezamos el Shur en Daf Lamed Gimel Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí la nueva Mishnah, Aravá Gezula. En la Mishnah de hoy estaremos hablando de la Aravá, la tercera especie necesaria, que son las ramas del sauce, que también deben ser utilizadas para el cumplimiento de la mitzvah de los Arbat Aminim. Las primeras leyes mencionadas aquí en la Mishnah en verdad son parecidas a las que aprendimos hasta ahora con respecto al lulav o con respecto al hadas. Si por ejemplo esta Aravá fue robada o se secó, en esos dos primeros casos nos cuenta la Mishnah Pesula, al igual que dijimos con respecto al lulav o con respecto al hadas, como nos viene contando aquí la Mishnah, Aravá Gezula Veyevesha Pesula, si la Aravá se robó o si la Aravá se secó, en esos dos casos no sería válida para el cumplimiento de la mitzvah. Así también, Shel Asherah Veshel Ira Nidahat Pesula, si esta Aravá proviene de un árbol del que se hizo Avodah Zará o de una ciudad descarriada, en esos dos casos, como ya explicamos hasta ahora, debe ser quemado por completo el árbol. Por lo tanto, no tenemos el tamaño mínimo necesario para que se pueda cumplir con esta rama la mitzvah, que serían 3 tefajim. Por eso en estos dos casos nos cuenta la Mishnah, esta Aravá no sería válida. Niktam Rosha, ¿qué va a pasar si la punta de la Aravá se cortó? O Nifretzu Alea, se cayeron las hojas. Veja Tzaf-Tzafa, o si estamos hablando de un tipo de Aravá llamada Tzaf-Tzafa, sus hojas son redondas y no alargadas, en ese caso Pesula. En estos casos nos viene contando la Mishnah, la Aravá tampoco sería válida para el cumplimiento de la mitzvah. Kemusha, ¿qué va a pasar si la Aravá empezó a secarse, pero no terminó de secarse? Veshenashru miktzat alea, ¿o qué va a pasar si le cayeron parte de sus hojas? Veshel bal, ¿o qué va a pasar si este sauce no creció a las orillas de un arroyo, como dijo la Torah Arvei Nahal, sino que creció en un campo que no debe ser regado, sino que solamente se llega a regar con las lluvias? Con todo y eso nos cuenta aquí la Mishnah Keshera, esta Aravá también sería kasher para el cumplimiento de la mitzvah. Así es como nos viene contando aquí la Mishnah. Podríamos preguntarnos solamente si al final de todo, las primeras leyes mencionadas en cada una de las Mishnayot que vimos hasta ahora, las comparten todas las especies. El lulav, el hadas, la Aravá, todos comparten esas mismas leyes, que cuando fue robado no sería válido. ¿Para qué el Taná tuvo que dividir cada uno de estos en una Mishnah diferente? Viene explicando aquí Rashi que al final de todo encontramos que cada uno de ellos tiene una ley especial que no se aplicaría a los demás. Por ejemplo, en este caso de la Aravá encontramos Tzaf-Tzafa, una especie de Aravá llamada Tzaf-Tzafa que no sería kasher. Es solamente lo encontramos con respecto a la Aravá, no lo encontramos con respecto al lulav, por ejemplo, al hadas. Por eso el Taná tuvo que separarnos cada una de las 4 especies y hablarnos de cada una de ellas, diciéndonos cuándo podría ser utilizada para la mitzvah y cuándo no. Seguimos ahora con la Emara. Nos cuenta la Emara, Tanu Rabbanan, así aprendimos en una braita, está escrito en el pasuk Arvei Nahal, los sauces que crecen a las orillas del arroyo. Eso es lo que la Torah menciona. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que Hagedelim Halanahal, que la persona a priori debería utilizar las ramas de esos sauces que crecieron a las orillas del arroyo. Pero en realidad, como cuenta Rashi, y estaremos aprendiendo de inmediato, si este sauce no creció a las orillas del arroyo, sino que creció en otro lugar, como por ejemplo en un campo, ya que sigue siendo de la misma especie y cumple con los requisitos de una Aravá, también se podría utilizar para la mitzvah. Así como nos viene contando aquí la braita. Davar ajer, otra cosa más que puedo aprender yo de aquí. Arvei Nahal. ¿Qué viene a enseñar la Torah cuando nos dijo Arvei Nahal? Los sauces del arroyo. Dice aquí la braita que la Torah nos viene a enseñar que debe ser un tipo de sauce she'alei shela mashuch ke nahal. Un tipo de sauce cuyas hojas se extienden como un arroyo, o sea que son alargadas como un arroyo. Esta sería la Aravá, la especie de Aravá que es kasher para el cumplimiento de la mitzvah. La Emara cita otra braita, dice la Emara así: Tania Idach, aprendimos en otra braita, Arvei Nahal, cuando la Torah menciona Arvei Nahal, menciona entonces los sauces que llegan a crecer en el arroyo. El y el Arvei Nahal. De aquí entonces solamente podría aprender que si este tipo de Aravá creció en el arroyo, en ese caso podría ser utilizada su rama para cumplir con la mitzvah. Shel Bal Veshel Arim Minayin. Ahora, ¿cómo sabría yo que si esta misma Aravá no creció a las orillas del arroyo, sino que creció en otro lugar diferente, en el campo o en las montañas, cómo sabría yo que también sería válida para el cumplimiento de la mitzvah? Porque al final de todo pertenece a la misma especie, es también una Aravá. Dice la braita Talmud Lomar, Arvei Nahal Mikol Makom. Eso lo aprendemos de lo que está escrito en el pasuk Arvei Nahal. Arvei en plural
sauces en plural, con eso la Torá nos enseña que mientras que esta rama, mientras que este árbol sea de la especie de la aravá, no importa dónde haya crecido, si creció en el arroyo, o creció en el campo o en la montaña, mientras que sea de esta especie de la aravá, que suele crecer en el arroyo, esta rama podrá ser utilizada para el cumplimiento de la mitzvah. Entonces, Jajamim lo aprendieron, estos Jajamim de la Braita lo aprendieron de la palabra arvei, que estaba escrita en plural. De ahí aprendieron que, aunque sean los sauces que crecieron en otros lugares, también serían válidos para el cumplimiento de la mitzvah. Debemos decir, según lo que dicen los comentaristas, que estos Jajamim opinaron como Rabbi Akiva. Veremos su opinión más adelante. Según la opinión de Rabbi Akiva, la persona debería tomar una sola ramita de sauce para cumplir con la mitzvah de los arbat minim, una sola. Entonces, según esta opinión, la palabra arvei, escrita en plural, no nos viene a enseñar la cantidad de ramas que la persona debería tomar para cumplir con la mitzvah, sino nos viene a ser solamente que este sauce, aunque no haya crecido en el arroyo, sino haya crecido en un lugar diferente, también sería kasher para el cumplimiento de la mitzvah. Esta fue entonces la opinión de Tanakama que encontramos aquí en la Braita. Ahora, ¿qué opinó Abba Shaul? Dice Abba Shaul, cuando la Torah me dice arvei nahal en plural, sauces, no me viene a enseñar que si estos crecieron en otro lugar también serían válidos para el cumplimiento de la mitzvah. Eso no fue lo que me vino a enseñar la Torah al escribirme sauces en plural, sino que es lo que nos vino a enseñar la Torah. Abba Shaul nos dijo arvei shtaim. La Torah me escribió sauces en plural para enseñarnos que con la aravá se deben cumplir dos mitzvot, achat le lulav ve achat la mikdash. Una, la mitzvah del lulav, de los arbat minim. Otra, la mitzvah especial que se hacía durante la fiesta de Sukkot, que se llegaba a rodear el altar en el Bet HaMikdash con las aravot. Esta es una mitzvah adicional, por eso la Torah nos dijo arvei en plural, sauces en plural, para enseñarnos que con esta aravá se llega a cumplir dos mitzvot. Verrabanan, le mikdash minaleu, pregunta la Gemara según la opinión de Jajamim, que la palabra arvei no nos viene a enseñar que con la aravá se cumplen dos mitzvot, sino que nos viene a enseñar que las aravot que crecieron en el campo también serían válidas, según entonces la opinión de Jamim. ¿De dónde aprendemos que con la aravá se debe cumplir una mitzvah adicional, la de rodear el mizbeach durante la fiesta de Sukkot? Y se le llamará eso hilgetagmiraleu. Según la opinión de Jaime, eso lo aprendimos por una alajá de Moshe mi Sinai. Moshe recibió esta alajá oralmente en el monte de Sinai y así fue transmitida oralmente generación tras generación. De Amar Rabasi a Rabbi Yohanan, como nos dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, Eser Netiot, la ley de los 10 retoños, Aravá, la ley de la Aravá, que debe ser tomada en la fiesta de Sukkot y rodear con ella el altar. Venisuh Hamaim, la mitzvah también de Nisuh Hamaim, que durante la fiesta de Sukkot se llegaba a verter agua sobre el Mizbeach. Estas tres leyes, nos dijo la Emara en nombre de Rabbi Yohanan, que halajale Moshe mi Sinai, fueron enseñadas oralmente a Moshe Rabbeinu en el monte de Sinai y así fueron transmitidas oralmente generación tras generación. Estas tres leyes no tienen nada que ver una con la otra, pero fueron mencionadas juntas en el Bet HaMidrash el mismo día, por eso la gente las llega a unir. ¿Y de qué habla cada una de las leyes? La ley de Eser Netiot, de los 10 retoños, ¿cuál es? Sabemos que durante el séptimo año no se puede trabajar la tierra en Israel, y en realidad 30 días antes de que comience el séptimo año también estaría prohibido trabajar la tierra. Ahora, hay una ley especial que dice así: cuando estamos hablando de retoños, plantaciones nuevas que se llegan a plantar en la tierra, estas se podrían secar muy fácilmente. Entonces, cuando son 10 retoños que fueron plantados en un campo llamado Betsea, que mide 50 amot por 50 amot, si estos 10 retoños fueron plantados ahí, y están a la misma distancia uno del otro, en ese caso, la alajá de Moshe mi Sinai nos enseña que este campo podrá ser arado hasta que comience el séptimo año. Incluso hasta el último día también se podría seguir arando el campo, todo eso para que los retoños no se vayan a secar. Esa ley es una alajá de Moshe mi Sinai. La ley de la aravá fue la que ya mencionamos, la mitzvah de rodear el altar con las aravot durante la fiesta de Sukkot, y Nisuh Hamaim, como dijimos, es esta mitzvah de verter agua sobre el Mizbeach, cosa que se llegaba a hacer solamente en la fiesta de Sukkot, cuando se llegaba a sacrificar el Korban Tamid, como viene aquí mencionando Rashi. Entonces, todas estas dijimos que son una alajá de Moshe mi Sinai. Moshe la recibió en el monte de Sinai y así fueron transmitidas oralmente generación tras generación. Seguimos, volviendo al tema de la aravá, dice el Emarat Tanu Rabanan, así aprendimos en otra baraita, Arvei Nahal, la Torah nos dijo Arvei Nahal.
los sauces que crecen en las orillas del arroyo. ¿Y qué aprendemos entonces de aquí? Hagedelot halanahal, que la persona debería utilizar para el cumplimiento de la mitzvah, esos sauces que crecen en el arroyo, que suelen crecer ahí. Prat le tzaf-tzafa hagedelah beneharim, y con eso la Torah nos viene a excluir un tipo de sauce llamado tzaf-tzafa, que suele crecer entre las montañas. Este tipo de sauce no podría ser utilizado para la mitzvah, porque no se considera una aravá, o sea, no se encuentra dentro de la familia de la aravá y por lo tanto, según la Torah, no se podría utilizar este tipo de sauce para el cumplimiento de la mitzvah. Ama Rabbi Zeira Maikra. Pregunta Rabbi Zeira, ¿de dónde aprendemos? ¿De qué pasuk aprendemos que la tzaf-tzafá no se considera también un tipo de aravá y por lo tanto no se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah? Dice Rabbi Zeira, está escrito en el pasuk, Kach al maim rabim tzaf-tzafá samo. Este pasuk está hablando de el reproche que da Kadosh Baruj Hu hacia el pueblo de Israel. Y dice a Kadosh Baruj Hu, yo quise que el pueblo de Israel vaya a ser como una aravá que crece con mucha agua, y al final se hicieron como la tzaf-tzafá. Entonces, según esta interpretación que le damos al pasuk, se podría decir entonces que la tzaf-tzafá no es la aravá, porque Kadosh Baruj Hu quiso que el pueblo de Israel vaya a ser como la aravá que crece con mucha agua, y al final ellos se hicieron solamente como la tzaf-tzafá, que es un tipo de especie inferior, y según lo que se entiende de ella, que no es de la familia de la aravá, la Torah entonces nos dijo que esta no podría ser utilizada para la mitzvah. Le vine preguntando a Abaye a Rav Zeira, amarle a Abaye, le dice a Abaye, ¿cómo sabes tú que así se debería interpretar el pasuk? Amarlei, Abaye vedilma parushe kamefaresh, kachal maim rabim, umainihu tzaf-tzafá. Le dice a Abaye, a lo mejor, lo que quiere decir el pasuk es lo siguiente. El pasuk dice que Kadosh Baruj Hu quiso que el pueblo de Israel vaya a ser como lo que suele crecer con mucha agua. ¿Y qué es? Dice el pasuk a continuación, tzaf-tzafá es justamente la tzaf-tzafá. Entonces, la tzaf-tzafá es un tipo de aravá también, porque la aravá es la que suele crecer con mucha agua. Le dice Rabbi Zeira, imken, si fuera así, mais samo. Entonces, ¿cómo explicarías la última palabra, samo, que significa como colocar o como se hizo? ¿Esa cómo la explicarías? Por eso, ¿qué deberíamos decir? Deberíamos decir que la interpretación del pasuk es la siguiente. Como nos viene también aquí la llamará, ama Rabbi Abao, si nos dijo a Rabbi Abao, amar a Kadosh Baruj Hu, así dijo a Kadosh Baruj Hu, ani amarti sheyehu Israel lefanai kekach al maim rabim, umainihu aravá. Dice Kadosh Baruj Hu, yo quise que el pueblo de Israel sea delante mía, como esto que suele crecer con mucha agua, que es la aravá, vehen samwatzman que tzaf-tzafá shebarim. Y ellos se comportaron como tzaf-tzafá shebarim, como la tzaf-tzafá que suele crecer en las montañas. Entonces, según esta interpretación que dimos al pasuk, vemos que la tzaf-tzafá no fue llamada aravá, es una especie completamente diferente, y esta justamente la Torá la excluyó para el cumplimiento de la mitzvah. Ahora dice la llamará ika de matne la lehai kra amatnita. Hay una versión diferente que encontramos en la que este pasuk fue mencionada por la misma braita. O sea, según la versión que vimos hasta ahora, la braita menciona solamente el pasuk que dijo Arvei Nahal, y con eso la Torah nos excluye la tzaf-tzafá, y los amoraim después trajeron un pasuk para demostrarnos que la tzaf-tzafá no es de la familia de la aravá. Según esta segunda versión que trae la llamará, la misma braita fue la que trajo este pasuk al final, el pasuk que encontramos en los profetas, y con esto la braita demuestra que la tzaf-tzafá no es de la familia de la aravá y por lo tanto no podría ser utilizada para la mitzvah. Como nos cuenta aquí le llamará ika de matne la lehai kra amatnita, kachal maim rabim tzaf-tzafá samo. La braita termina diciendo que la tzaf-tzafá no es de la familia de la aravá, justamente por lo que encontramos escrito en el pasuk, kachal maim rabim. Y sobre esto vino preguntando a Rav Zeira, matkif la Rav Zeira, vedilma parushe kamefaresh. A lo mejor, cuando la Torá me escribe tzaf-tzafá samo, me viene a explicar lo que me quiso decir en un principio. Cuando me habló de algo que llega a crecer con mucha agua, ¿a qué estuvo refiriendo la Torá? A la tzaf-tzafá. Entonces se podría decir a lo mejor que la tzaf-tzafá sí que es de la familia de la aravá que llega a crecer con mucha agua. Como dice aquí le llamará vedilma perushe kamefaresh, kachal maim rabim mainihu tzaf-tzafá. Y sobre esto contestó la llamará, sobre esta pregunta de Rav Zeira contestó la llamará imken, si es así, mai samo. ¿Cómo explicarías entonces la palabra samo que viene al final del pasuk? Por eso, como dijimos, la explicación debería ser, como dijimos en un principio, como nos cuenta aquí le llamará ama Rababao, si nos dijo Rababao, amar a Kadosh Baruj Hu, así dijo a Kadosh Baruj Hu, ani amarti sheyehu Israel lefanei kekachal maim rabim umainihu aravá, dice Kadosh Baruj Hu, yo quise que el pueblo de Israel sea delante mía, como eso que llega a crecer con mucha agua, que es la aravá, vehen samu atzmam ke tzaf-tzafá shebaharim, pero ellos
Se hicieron como la tzaftzafá que suele crecer en las montañas. De aquí aprendemos entonces, como dijimos anteriormente, que la tzaftzafá no es de la familia de la arabá, sino que es inferior. Y esta, la Torá nos la excluyó cuando nos dijo Arvei Nahal, así como dijimos en un principio. Seguimos. Nos cuenta el Emarat Tanu Rabbanan. Así aprendimos una braita. Eizehu arabá ve eizehu tzaftzafá. ¿Cómo puedo identificar yo a una arabá? ¿Y cómo puedo identificar yo a una tzaftzafá? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Dice la braita así. Arabá kaneshela adom, la rama tiene un tono rojizo. Ve'aleshela mashuch, las hojas están alargadas. Upija halak, y los bordes de las hojas están completamente lisos. Así podrás tú identificar una araba. Tzaftzafá, ahora, ¿qué ocurre con la tzaftzafá? No cumple con ninguno de los tres requisitos. Kaneshela lavan, la rama es blanca. Ve'aleshela agol, las hojas son redondas y no alargadas. Upija domele magal, y los bordes están cerrados como una hoz, así como nos viene contando aquí la braita. Ahora, el Emara viene preguntando de inmediato, según lo que me acabas de decir entonces, ¿cómo podría identificar yo a una arabá fijándome en los bordes y viendo que están completamente lisos? Pero dice el Emara, Vejatania, que aprendimos una braita, domele magal kasher domele meser pasul. Nos dijo la braita que si los bordes de la hoja están cerrados como una hoz, en ese caso la arabá sería kasher. Si están cerrados como una sierra, con los dientes rectos, en ese caso sería pasul. Vemos entonces que una arabá también tiene los bordes cerrados. Entonces, ¿cómo me dijiste, no, que tiene los bordes lisos? Antes de continuar con la respuesta, solamente añadiremos aquí, como dice Rashi, qué diferencia hay entre el cerrado parecido a una hoz y el cerrado parecido a una sierra. El que se parece a una hoz, como dice Rashi, los dientes todos están inclinados hacia abajo, hacia el mango, y nos dijo entonces la braita que si la arabá llega a tener los bordes así, cerrados como una hoz, en ese caso es kasher. Pero si los bordes están cerrados como una sierra, donde los dientes están completamente rectos, en ese caso la arabá no sería kasher. Eso fue lo que nos dijo entonces la braita. Entonces nos quedamos con la pregunta. Antes dijimos que la arabá tiene los bordes completamente lisos, y según lo que vemos de esta braita, hay una arabá que llega a tener los bordes cerrados. Y de la Mara vaya, así nos dijo Abaye Kitani, y Bejil Fagila. Esa braita estuvo hablando únicamente de una especie llamada Gil Fagila. Es una especie de arabá que suele tener los bordes cerrados. Ahora que esa es verdad que tiene los bordes cerrados, pero cumple con los demás requisitos. O sea, tiene también la rama de color de un tono rojizo y tiene también las hojas alargadas. Entonces, aunque los bordes de las hojas vayan a estar cerrados, nos dijo la braita, si están cerrados como una hoz, esta especie también sería kasher para el cumplimiento de la mitzvah. Así como nos viene contando aquí Abaye. Pero normalmente, una arabá, ¿cómo se podría identificar? Fijándonos en los bordes, están completamente lisos. Ahí podremos estar seguros, si cumple con todo lo demás, que esta es justamente una arabá de la que estuvo hablando la Torá. Amar Abayana nos viene contando Abaye, Shmamina. ¿Qué podremos entonces aprender de aquí? Podremos aprender de esta braita, ya que la braita estuvo hablando únicamente de este tipo de arabá llamada Gil Fagila. Podemos entonces aprender de aquí que hay Gil Fagila kasher leoshoana. Podemos entonces aprender de aquí que ese tipo de arabá es kasher también para el manojo, o sea, los arabat aminim es kasher también para esta mitzvah. Dice Nemar Pshit, eso es obvio. ¿Cuál es el hidush que nos viene contando aquí Abaye? Seguro que sí, porque en verdad la braita no puede estar refiriéndose a ningún otro tipo de arabá. Solamente está refiriendo a esa llamada Gil Fagila. Y si nos dijo la braita que hay un caso en el que es kasher, se entiende entonces que seguro que se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Entonces, ¿para qué nos dice todo esto Abaye? Dice el Emara, ¿cuál fue el hidush? El hidush fue el siguiente. Mahu de teimaho ilve itlei shem levailonit kasher kamashman. Podríamos haber pensado que ya que esta arabá tiene un nombre anexo, no se llama solamente arabá, sino que se la llamó Gil Fagila. En ese caso podríamos haber pensado que ya que tiene un nombre anexo no podrá ser utilizada para el cumplimiento de la mitzvah. Nos vino a enseñar Abaye que no se dice Abaye, aprendemos de la braita que esta arabá también podrá ser utilizada para la mitzvah, aunque tenga un nombre anexo. Y dice Lemara, ve, imagíname. ¿Y quién te ha dicho a ti que aunque tenga un nombre anexo podrá ser utilizada para la mitzvah? A lo mejor no. A lo mejor solamente se podría utilizar para la mitzvah una especie que se llame arabá, y si tiene algún nombre anexo, a lo mejor no se podrá utilizar. Y dice la Emara, no. ¿Por qué? Arvei Nahal Amar Rahman Mikol Makom. La Torá, cuando me habla de esta especie, ¿qué me dijo la Torá? La Torá no dice arabá.
La Torá dijo Arvei Nahal, es una especie de sauce que suele crecer en las orillas de los arroyos. Mientras que estemos hablando de una aravá así, ¿qué me importa si tiene un nombre anexo o no? Cumple con los requisitos mencionados en la Torá y por donde se podría utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Seguimos. Ya que estuvimos hablando aquí de la aravá y la tzaftzafá, y como dijimos, la aravá es kasher, la tzaftzafá no, dice ahora la Gemara, Amar Rav Hizda, si nos dijo Rav Hizda, Hanetlat milei ishtane shemayu mijijarav bet hamikdash. Hay tres cosas que sus nombres se intercambiaron, cambiaron desde que el Bet HaMikdash se destruyó. Una de ellas, ¿cuál es? Justamente lo que acabamos de mencionar ahora, la aravá y la tzaftzafá, como nos viene contando aquí Rav Hizda, Jalafta arveta, arveta jalafta. Lo que hasta ahora se conocía como la jalafta, que era la tzaftzafá, hoy en día se conoce como la aravá, y lo que hasta hoy en día se conocía como la aravá, que era la especie kasher, hoy se conoce como tzaftzafá, así como nos viene contando aquí Rav Hizda. Y mai nafkamina, ¿para qué tengo yo que saber que los nombres cambiaron? Y se llamará el ulab. La nafkamina es para saber cuál es la especie que debería utilizar yo para el cumplimiento de la mitzvah. Debo saber que hoy en día, cuando voy a pedir la especie, debería pedir yo lo que hoy en día se llama tzaftzafá, porque sabemos que originalmente esta era la aravá de la que estuvo hablando la Torá. Otra cosa más que encontramos, que sus nombres fueron intercambiados. Dice aquí Rav Hizda, Shipura, Hatzotzra, Hatzotzra Shipura. Lo que hasta ahora era conocido como una Hatzotzra, una trompeta, hoy en día se conoce como shofar, y lo que hasta hoy en día se conocía como shofar, hoy se llamó hatzotzra. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El shofar es el cuerno de un carnero que está torcido, es el que se debe utilizar para el día de Rosh Hashanah. La hatzotzra es un cuerno completamente recto, le llaman también trompeta. Y dice entonces Rav Hizda que los nombres esos también se intercambiaron hoy. Y mai nafkamina, ¿para qué tengo que saber yo que los nombres se intercambiaron? Dice le llamará le shofar shel Rosh Hashanah. Si por ejemplo, como dice Rashi en el Tratado de Shabbat, si por ejemplo un ignorante viene preguntando cuál es el utensilio que se debe utilizar para tocar en Rosh Hashanah, ya que hoy en día al shofar se le llama hatzotzara, deberías decirle hatzotzara porque así él lo conoce. Otro caso más donde encontramos que los nombres fueron intercambiados. Dice Rav Hizda, petorta, petora, petora, petorta. A la mesa grande se le dio el nombre de petorta antiguamente, y a la mesa pequeña el nombre de petora. Ese era el nombre que tenían hasta ahora. Así eran conocidas antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Una vez que se destruyó el Bet HaMikdash, dice Rav Hizda, los nombres se intercambiaron. ¿Y entonces qué? Ahora a una mesa grande se la llamó petora y a una mesa pequeña se le llamó petorta. Y pregunta le llamará, ¿para qué tengo yo que saber que se intercambiaron los nombres? Como dice aquí le llamará petorta, petora, petora, petorta. Le mainafkamina, dice le llamará le meka humemkar. Si quedaste en venderlo a tu amigo una petora, debes saber que hoy en día, ¿qué es una petora? Una mesa grande. Entonces deberías darle una mesa grande. Y si quedaste en venderle una petorta, ya que hoy en día es una mesa pequeña, eso es lo que le deberías entregar. Amar Abaye, dijo Abaye, Afaniomer, dice Abaye, voy a incluir un caso más a la lista. ¿Cuál? Dice Abaye así, Beikasei, Huvlila, Huvlila Beikasei. Sabemos que un animal rumiante kasher, tiene 4 estómagos. Dos de estos 4 estómagos, ¿cómo se llamaron? Uno se llamó Beta Kosot, retículo, y otro se llamó Hemses, que es el omaso. ¿Ahora qué? Dice Abaye así, lo que hasta ahora era conocido como Beta Kosot, ese estómago que era conocido como Beta Kosot, hoy se llama Hemses, y lo que hasta ahora era conocido como Hemses, hoy se llamó Beta Kosot, se intercambiaron los nombres de estos 2 estómagos. Y pregúntale a Marale Mainaf Kamina, ¿para qué tengo yo que saber que se intercambiaron los nombres de estos 2 estómagos? Dice le Marale Mahat Hanimtza Beovi Beta Kosot, para saber determinar cuál sería la ley si me encuentro yo una aguja que está perforando justamente el estómago, porque ahí encontramos una diferencia entre el Beta Kosot original y los demás estómagos. En los demás estómagos, en el momento en el que me encuentro una aguja clavada, aunque solamente sobresalga de un solo lado, el animal ya se convierte en un animal terefa. Pero cuando la aguja se encuentra en el Beta Kosot, en las paredes del Beta Kosot, ya que estas paredes son muy gruesas, si la aguja solamente sobresale de un lado, en ese caso el animal no es terefa. Si sobresale por los 2 lados, ahí el animal sería terefa. Entonces tengo que saber cuál es el estómago Beta Kosot y cuál es el otro. ¿Y cómo lo podría saber? Sabiendo que los nombres fueron intercambiados. Entonces hoy en día
si llegamos a encontrar una aguja que sobresale por un solo lado del hemses, que es el beta kosot original, en un caso así el animal no llegaría a ser terefa. Ama Rabba Bar Yosef, dijo Rabba Bar Yosef, Afani Omer, añado un caso más a la lista, ¿cuál? Babel, Bursif Babel. Lo que hasta hoy en día se conocía como Babel, hoy se llamó Bursif, y lo que hasta hoy en día se conocía como Bursif, hoy se llamó Babel, y Lemainaf Kamina. ¿Para qué tengo yo que saber que los nombres se intercambian en esas dos ciudades? Y se le llamará Legitei Nashim. Eso lo tengo que saber para los gitín de las mujeres. Como explica aquí Rashi, Jajamim dijeron que si una persona, un emisario, llega a traer un get de la tierra de Israel, en ese caso no debe decir, cuando trae el get, Befanai nechtav u Befanai nechtam, que yo estuve presente cuando el get fue escrito y cuando fue firmado. No lo debe decir. Si llega de otro lugar, sí que lo debería decir, y ahí la Gemara en el Tratado de Gitín menciona dos razones. Ahora, la Gemara también ahí en Gitín dijo que si el emisario llega de Babel, ya que son Talmidei y Jajamim, y hay mucha gente que va viajando de un lugar a otro, en ese caso dijo la Gemara que si llega el emisario de Babel es como si llegara de la tierra de Israel, y por lo tanto no debe decir Befanei nechtam o Befanei nechtam. Ahora que dice Rabba Bar Yosef, que sepas que ahora los nombres de las ciudades cambiaron. Entonces, si hoy en día llega un emisario de Babel, está llegando de el Bursif original, y seguro que debería decir Befanei nechtam o Befanei nechtam. Solamente si llega hoy en día de Bursif, que es el Babel original, no debería decir Befanei nechtam o Befanei nechtam. Es una explicación que trae aquí Rashi en el Tratado de Shabbat. Dice Rashi que podría haber otra nafkamina también por el nombre de la ciudad que se debe escribir en el get, que debe ser el nombre de la ciudad en la que están viviendo el hombre y la mujer. Si escribía un nombre diferente, el get no sería kasher. Por eso debemos saber exactamente cuál es esta ciudad y cuál era la ciudad original. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Y de la Mishnah así. Rabbi Ishmael, Omer así nos dijo Rabbi Ishmael, Shlosha hadasin ushtei aravot lulav echad vetrog echad. Cuando la persona llega a tener las 4 especies, ¿cuánto debería tomar de cada una de ellas para cumplir con la mitzvah? Dice Rabbi Ishmael así: la persona debe tomar 3 hadasim, 3 ramas de mirto, ushtei aravot, 2 ramas del sauce, lulav echad, un solo lulav, ve etrog echad, y un solo etrog. Veremos a la Gemara cómo lo aprendió Rabbi Ishmael del Pasuk. Y continúa Rabbi Ishmael diciéndonos, afilu shnaim ketumim ve echad eno katum. Dice Rabbi Ishmael, cuando se trata de las ramas de mirto, aunque 2 de estas 3 vayan a estar cortadas en la punta, mientras que una esté completa, en ese caso es válido todo este manojo para el cumplimiento de la mitzvah. La Gemara preguntará sobre esta opinión de Rabbi Ishmael. Veremos exactamente cuál fue la pregunta de la Gemara sobre su opinión. Rabbi Tarafón Omer, ¿qué dijo Rabbi Tarafón? Afilus lostam ketumim. Dice Rabbi Tarafón, aunque las 3 ramas de mirto vayan a estar cortadas en la punta, con todo y con eso son kesherot. ¿Por qué? Según la opinión de Rabbi Tarafón, hay quien dice que no hace falta que el hadas vaya a ser hadar, cumpla con el requisito de hadar de bonito, y por lo tanto, aunque esté cortado arriba, sería kasher. Hay quien dice que según la opinión de Rabbi Tarafón, ya que al final de todo, el mirto está cubierto por las hojas, que como dijimos se van entrelazando entre sí, en ese caso, aunque se haya cortado la punta, nunca se llegará a ver, porque está cubierta la rama por las hojas. Entonces, dice Rabbi Tarafón, aunque se haya cortado la punta, esta seguiría siendo kasher, esta rama de mirto seguiría siendo kasher. Rabbi Akiva Omer, ¿ahora qué dijo Rabbi Akiva? Dice Rabbi Akiva que Shem Shelulav Echad Betrog Echad. Al igual que la Torah nos dijo que se debe tomar un solo etrog y un solo lulav, Kahadas Echad Be'arava Echad. Así también la persona debería tomar un solo hadas y una sola arava. Esa fue la opinión de Rabbi Akiva. Seguimos ahora con la Gemara. Cuenta aquí la Gemara por qué según la opinión de Rabbi Ishmael, esta debería ser la cantidad que la persona debe tomar de cada una de las especies. Dice la Gemara, Sitani, así aprendimos una braita. Rabbi Ishmael, Homero, si nos dijo Rabbi Ishmael, Peri etz hadar echad. La Torah nos dijo el fruto del árbol de hadar. Fruto en singular significa uno solo, un solo etrog. Kapote marim echad. Así también, cuando la Torah me habla del lulav, me dijo kapote marim. Y es verdad que kapot, cuando se lee así, se lee en plural, como si fueran ramas, pero está escrito sin la letra vav. Entonces se podría leer también como kapat, una sola rama de palma, o sea, un solo lulav que se va a utilizar. Anaf etz avot shelosha. Dice Rabbi Ishmael, cada una de estas palabras alude a una rama. Anaf, una, etz, 2, avot, 3. Son 3 ramas de mirto que la persona debe utilizar. Arvei nahal,
Y cuando la Torah nos dijo Arvei Nahal, Arvei en plural, el mínimo serían 2, por lo tanto serían 2 ramas de sauce que la persona debería utilizar para la mitzvah de los arbata minim. Y continúa Rabbi Shmuel diciéndonos, Vafilu shnaim ketubim vechat sheno katum. Cuando hablamos de las ramas de mirto, aunque 2 de estas 3 vayan a estar cortadas en la punta, con todo y con eso serían válidas, o sea, todo eso sería válido para el cumplimiento de la mitzvah. Rabbi Tarfon Omer, ¿qué nos dijo Rabbi Tarfon? Shelosha, hace falta que sean 3 ramas de mirto para que se pueda cumplir con ellas la mitzvah, hace falta traer 3. Vafilus los tan ketumin, pero dice Rabbi Tarfon, no tienen por qué estar completas, sino que estén cortadas en la punta, con todo y con eso serían kasher. Rabbi Akiva, Omer, ¿qué nos dijo Rabbi Akiva? Que shem shelulav echad betrog echad, de la misma manera en la que un lulav debe ser uno solamente, y el etrog también es uno, como nos dijo la Torah, un solo etrog, un solo lulav, kach hadas echad ve'aravah. Así también, cuando la Torah me habló del Hadass y la Aravá, también me exigió que traiga solamente uno de cada. Ahora continúa aquí la ahorita contándonos amarlo. Rabbi Eliezer le dijo a Rabbi Eliezer, Yahol yehe etrog imahem beagudahat. Podría pensar yo que el etrog debe ser atado junto con el ulav, el Hadass y la Aravá, todos un solo manojo para el cumplimiento de la mitzvah, así como podría yo pensar. Pero a Marta, para refutar este pensamiento, ¿qué podríamos decir? Dice Rabbi Eliezer así, Vejinemar, ¿acaso está escrito en el pasuk, Perietz hadar, ve kapot temarim, valolonemar el kapot? Dice Rabbi Eliezer, si nos fijamos bien en el pasuk que encontramos, la Torah primero todo menciona el etrog, Perietz hadar, y cuando pasa a hablar del lulav, que es la segunda especie mencionada en el pasuk, no nos dijo ve kapot temarim, y también el kapot temarim, o sea, la rama de la palma, no nos dijo y. Entonces, ¿qué? Ya que la Torah no nos llega a conectar el etrog con el lulav, entendemos entonces que el etrog se llegaría a tomar por separado, no se debe atar junto con los demás. Ahora, las demás especies seguro que deberían ser atadas juntas, ¿por qué? Porque ahí sí que encontramos la letra Vav que me llega a unir una especie con la otra. La Torah nos dijo, Kapot temarim, va'anaf etzavot ve'arvei nahal. Entonces ahí sí que encontramos la letra Vav que me llega a unir entre una especie y otra, y por lo tanto estas 3... el lulav, el hadass y la aravá sí que se deberían unir, hacer un manojo de ellos para el cumplimiento de la mitzvah. Y continúa Rabbi Eliezer contándonos, Uminain shemeakvim zedze, ¿de dónde sabemos que las 4 especies son imprescindibles para el cumplimiento de la mitzvah? Y si me falta alguno de ellos, no podré cumplir con ellos la mitzvah. Dice el Emara Talmud Lomar, eso donde lo aprendemos tajito, en el pasuk ulkachtem, y lo leemos como velakachta tam. O sea, que esa lequija que vayas a hacer cuando vayas a tomarlos debe ser completa. O sea, debes tener los 4 minim para que puedas cumplir con ellos la mitzvah, como nos cuenta aquí el Emara Talmud Lomar ulkachtem, shetehel lequija tama. Después de que terminamos todo esto, le Emara vuelve a preguntar sobre la opinión de Rabbi Ishmael. ¿Qué dijimos según Rabbi Ishmael? Dijimos que según la opinión de Rabbi Ishmael, la persona debe tomar un solo etrog, un solo lulav, 3 hadassim y 2 aravot. Esa fue la opinión de Rabbi Ishmael. A raíz de Rabbi Ishmael, aunque debes tomar 3 hadassim, si 2 de estos 3 están cortados en la punta y el tercero está completo, kasher. Eso fue lo que nos dijo Rabbi Ishmael. Dice, no lo entiendo. ¿Por qué? Dice la Emara Simanafshach. Ishlemim bae. Si Rabbi Ishmael exige que las hojas de mirto vayan a estar completas o las ramas vayan a estar completas, en ese caso, libayen a mekulu. Debería exigir que las 3 vayan a estar completas, que ninguna vaya a estar cortada. Y lo baeshlemim, y si no exige que vayan a estar completas, sino que estén cortadas también serían válidas, afilujádnamelo. Ni siquiera debería exigir que una sola vaya a estar completa. Aunque ninguna de las 3 ramas vaya a estar completa, también debería ser válido. Entonces no se entiende aquí la opinión de Rabbi Ishmael, que contesta el Emara, dice el Emara, Amar Birae Amar Rabami Hazar bo Rabbi Ishmael. En realidad Rabbi Ishmael se retractó de lo que dijo en un principio. En un principio dijo que deberían ser 3 ramas de mirto las que la persona debe utilizar. Después se retractó y dijo no. En verdad, con una sola sería suficiente. Ahora que, seguro que según la opinión de Rabbi Ishmael hace falta que esa rama vaya a estar completa, no vaya a estar cortada. Y por eso dijo que si, mientras que tengamos una sola rama completa, en ese caso el manojo sería kasher. Nos cuenta aquí le llamará Amar Rabbi Amar Shmuel, así nos dijo Rabbi en nombre de Shmuel, halajá que Rabbi Tarafón. La halajá se refijó como Rabbi Tarafón, o sea, que las ramas de mirto, aunque estén incompletas, aunque estén cortadas en la parte superior, con todo y con eso serían kasher. Así como la Emara viene fijando aquí la halajá como Rabbi Tarafón. Y nos cuenta aquí la Emara que Shmuel, al fijar la halajá como Rabbi Tarafón, dice la Emara, ve'azda Shmuel etamei, Shmuel va según su propia opinión.
Porque ya encontramos en otro caso que Shmuel fijó la alajá como Rabbi Tarfon. ¿Dónde lo encontramos? Dice el Amarasi, de Amarleu Shmuel lehanu de mezabnei asa. Así les dijo Shmuel a los comerciantes que vendían las ramas de mirto, Ashvu usvinu, no subáis el precio de las ramas de mirto, aunque la gente venga pidiendo 3 ramas completas y perfectas, no debéis subir el precio de estas, y si lo llegáis a hacer, ve'ilo darish naleju que Rabbi Tarfon. Si llegáis a subir el precio, les dice Shmuel, lo que haré será decir en público que la alajá se fijó como Rabbi Tarfon, y de esa manera entonces no hará falta que los mirtos vayan a estar completos, y por lo tanto bajará el precio del mirto en el mercado. Ahora, ¿cómo vemos de toda esta amenaza de Shmuel que él fijó la alajá como Rabbi Tarfon? Dice el Amarasi, si Shmuel en verdad no fijó la alajá como Rabbi Tarfon, sino que solamente quiso amenazarles, en ese caso, en vez de utilizar la opinión de Rabbi Tarfon, que es permisiva, debería haber utilizado la opinión de Rabbi Akiva, que es más permisivo todavía, porque Rabbi Tarfon exige que sean 3 ramas de mirto y Rabbi Akiva una sola. Entonces, si es solamente por amenazar a los comerciantes, debería haber utilizado la opinión de Rabbi Akiva, no la de Rabbi Tarfon. ¿Por qué entonces se utilizó la opinión de Rabbi Tarfon? Seguramente porque así llegó a fijar Shmuel la alajá, solamente que no lo quiso decir en público, para que la gente se esfuerce en buscar las ramas completas para poder cumplir mejor con la mitzvah. Así es como llega a deducir la Gemara de todo lo que ocurrió, como nos cuenta aquí la Gemara Maitama, y leima mishum de Meikel, velidros leuke Rabbi Akiva de Meikel Tfei. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara que no hay ninguna prueba de aquí. ¿Por qué? En verdad te puedo decir yo que esto se lo dijo solamente para amenazarlos. Ah, que sí, debería haber utilizado la opinión de Rabbi Akiva, que es más permisiva todavía. Dice la Gemara, no es así. En verdad la opinión de Rabbi Tarfon es más permisiva, porque dice la Gemara, Tlatei katum ishchihei, had velo katum lo shchiach. Es mucho más fácil encontrar 3 ramas de mirto que estén cortadas y no una que esté perfecta. Entonces, que es verdad que por un lado Rabbi Akiva exige que sea una sola rama de mirto, pero exige que sea una rama perfecta, no cortada. Rabbi Tarfon exige 3, pero al final dice que no hace falta que estén completas, aunque estén cortadas también serían kesherot. Entonces, encontramos que la opinión de Rabbi Tarfon es más permisiva, todavía es mucho más fácil encontrar ramas de mirto así. Por lo tanto, se entiende que a lo mejor toda esta amenaza se la dijo Shmuel, aunque él no vaya a opinar que la alajá sí se fijó, solamente lo hizo para que estos vayan a bajar el precio y no lo vayan a subir sin ninguna razón. Hasta aquí llegamos hoy.